Pongan atención. Así tienen que ver ustedes el espectro. Como una invasión. Acuérdense que se explicó esto allá en teoría. Ajá. El espectro es esto. Tiene sus pequeñas fallas. A veces es el aparato, es acá, un botón. En fin, tenemos que buscarlo. Ok, voy a desconectarlo ahorita aquí el positivo. Aquí tengo el analizador en tiempo real. ¿Qué es ¿Se este? murió? O el generador de ruido rosa. Fíjense bien, los botones. Aquí tiene su nivel de ganancia, que es este botón. ¿Okay? Aumento o bajo. Este botón. Aunado con la ganancia del amplificador, que es este. Subo o bajo. Ahí está. Su salida del analizador en tiempo real es esta, negativo y positivo. Ahí está. Estas salidas, horizontal y vertical, van al osciloscopio, un canal y otro canal. Ahí está, porque se tienen que familiarizar con él. Fíjense bien, este botón es la sensibilidad. Aquí estoy en un nivel. La gráfica la tengo ahí. Si yo bajo, aquí me dice menos 40, menos 30, menos 20, menos 10. Si yo bajo 10 menos, la gráfica baja 10. Si la sigo bajando, la gráfica sigue bajando otros 10. Y así sucesivamente. Ok, yo la quiero subir más. Ahí está, se empieza a saturar. Esa es la de sensibilidad. Aquí tienen otra perilla que es de sensibilidad. Con ganancias de más 10, con ganancias de menos 10 directos. Únicamente me manejes es más 10 y menos 10. ¿Está claro? Estas dos son de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos las otras teclas que son estas. ¿Sí? Si yo quito se va la señal, porque es mi entrada. Puede entrar a través de Y, a través de X o a través de mic, como dice aquí, micrófono. En Canon. Está en Canon. Entonces, ahorita estoy entrando a través de X. Ahí. Sus entradas estas, entonces también están reguladas por estos botones. ¿Sí? Si yo quito X y meto Y, la señal se atenúa, se va. ¿Sí? Y ahí lo que aparece es ruido, porque ese cable ni siquiera está conectado. En Y no tengo nada, donde sí tengo es en X. Si yo quito X y meto mic, tampoco aparece nada. La señal se atenúa, ¿por qué? Porque no tengo nada de entrada aquí. Sí. ¿Ok? Entonces, únicamente a través De X. de X. Si no tienes Ahí nada, está. dice el profe. Los siguientes botones que están arriba, aquí me dice gratícula, vamos a ver qué es esto. Eran 3 líneas que me daba como referencias, pero el aparato ya no me estaba funcionando correctamente. Entonces, esta perilla ya se me abrió. Ok, simplemente no la voy a utilizar. Ok, tenemos la otra perilla. Fíjense bien. Speed. Vean lo que hace. Da la velocidad, ¿no? La vuelvo a meter. Ahí está speed. Análisis. Vean lo que hace. La saco. Metre el ruido. Metre otra señal. Entonces siempre deben estar adentro speed y análisis, como dice ahí. La siguiente, XY, desaparece y me mete ruido. Esta debe estar fuera. Bot también debe estar fuera, me mete ruido. Las únicas que voy a utilizar son speed y análisis. ¿Está claro? Entonces, este aparato analizador en tiempo real o generador de ruido grueso, como se le llama, si ustedes escuchan el ruido ahí adentro, me lo da precisamente este aparato. Está realizando dos funciones. Como oscilador, que me está oscilando todo el rango de frecuencias, desde 20 Hz hasta los 20.000, y a la vez me está utilizándose como receptor, porque está recibiendo la señal nuevamente desde allá del sonómetro, está entrando a través de esto. Mira, me estás perforando mi ¿Está espalda. claro? Así está trabajando el analizador en tiempo real. El analizador en tiempo real, su salida, que es esta,
va conectada al ecualizador, que es este. Es este el ecualizador. Fíjense bien. Aquí nos dice un ecualizador marca, sean observadores. ¿Qué marcas son los aparatos? Este es un Abacus. Este es un Code. ¿Y qué me dice? Un ecualizador gráfico. Entendí. En el siguiente ¿Ya? semestre se van a ver los tipos de ecualizadores. ¿Cuáles son los que se manejan en el mercado? Está el ecualizador fijo, el gráfico, el paramétrico. Este es el más En este común. caso es un ecualizador gráfico. ¿Ok? Es un ecualizador a dos bandas o a dos canales. Aquí es un canal, aquí es otro canal. Si se fijan entonces, la señal, si anda por aquí, yo la puedo maniobrar a través del ecualizador. Vean, estoy subiendo esas tres teclas. ¿Qué pasó con la ganancia? La voy a bajar, no se me sature. ¿Ok? Ahí está. Entonces estoy utilizando este canal. El otro está afuera. Para nada. En ese canal. El ecualizador, si se fijan entonces, ¿cuántas teclas tiene? Es lo que manejamos nosotros en teoría con la tabla. ¿Sí? De una Y la banda espalda. se sacó un tercio y dijeron 25. La siguiente banda sacaron otro, 31.5. Y se va a 40 y así sucesivamente. Esa es mi nariz. Entonces mira. vean la cantidad de teclas que se utilizan para maniobrar todo el rango audible en el ecualizador. Aquí me dice que desde 25 Hz hasta los 20 Hz. ¿Ok? A veces, allá afuera en el pizarrón, decimos, vamos a graficar en base a tercios por octavas, pero no traigo la tabla o no me acuerdo cuáles son los valores. Y les decimos, váyase al ecualizador que está adentro y copie. Aquí está. Copie todas las frecuencias que están ahí. Ahí está. Ok. Del ecualizador pasamos. Su conexión va directo al amplificador, que es esto. Es un amplificador Yamaha, el modelo. Vean qué tipo de ecualizador. Es un ecualizador con salida a 8 ohms de impedancia. Entonces el ruido se mide en base a norma. La norma que nosotros manejamos es la norma nacional. La norma nacional entonces debe tener una salida en 1 watt de potencia. Para 8 ohms de salida, entonces calculamos el voltaje. Debemos tener un voltaje aproximado de 2.8 de volts. Para eso me está sirviendo este aparato. Estoy midiendo el voltaje de la salida del amplificador. Si yo estoy en un rango de 3, de aquí a acá 3, aquí aproximadamente la aguja me está marcando 2.8 de volts. Pero ¿qué pasa si mi amplificador no es de 8 ohms, es de 4 ohms? Volvemos a calcular el voltaje. Entonces debemos ver qué voltaje debemos tener aquí. ¿Está claro? Ok. Nosotros podemos meter la frecuencia de 1 kHz, como vimos en teoría. Entonces voy a desconectar la salida del analizador a ecualizador en el amplificador. Voy a desconectar de aquí y voy a conectar ahora el generador de audiofrecuencias para la frecuencia de 1 kHz, que la vamos a utilizar como referencia. Entonces, eso se hace hacia atrás. Yo voy a desconectar entonces el ruido. El ruido viene del ecualizador a través de este cable morado, que es este. Es el ruido. Ahora voy a conectar. Aquí van a estar ustedes maniobrando, conectar y desconectar. Voy a conectar el generador de audiofrecuencias. A donde estaba conectado el cable morado, voy a conectar ahora el cable naranja para que me dé la frecuencia. Vamos a verla aquí en la gráfica. Ahí está. Aquí me está dando Uy, espérame. la gráfica, así como el ruido. A veces la gráfica anda por acá. Pero ¿qué estoy metiendo? Una frecuencia de 1 kHz. Aquí la tengo. 10% tengo 1 kilo.
Si la gráfica anda corrida a la izquierda o a la derecha, con esta perilla yo la voy a llevar a la frecuencia que corresponde, como me está dando aquí en la pantalla del osciloscopio. Si se fijan, aquí tenemos valores en frecuencias. Entonces la pantalla del osciloscopio aquí me dice 1 kHz. Si la gráfica andaba recorrida, yo la llevo hasta 1 kHz. Ahí está, coincide en 1 kHz. Ese es el ajuste y la calibración. Y a la vez va a ser la referencia. La gráfica puede andar por acá. Nuevamente la regreso a 1 kilo. Ahí está. Viendo esta gráfica, yo me voy adentro del sonómetro y veo cuántos decibeles está midiendo. Y esa va a ser mi referencia. Si se fijan aquí, los muchachos han anotado marcas en la pantalla del osciloscopio. Entonces ustedes más o menos dicen, bueno, mi marca es la misma o es otra marca más abajo. O le podemos poner una tirita de masking tape aquí para ver nuestras marcas. Y hasta me puedo llevar la tirita de masking tape, ¿no? Ok, para mi equipo entonces tuve una referencia de tantos decibeles en 1 kHz. Si yo bajo la sensibilidad 10 menos, ¿cuántos cuadros le cayó? ¿En dónde andaba? En este cuadro. ¿Cuántos cuadros decae? 1, 2, 3, casi 4 cuadros. Entonces, si yo tenía aquí un valor aproximado, vamos a decirlo, 90 decibeles, al cuarto cuadros voy a tener 80 decibeles, porque aquí lo varié, 10 menos, y ya tengo dos marcas, o 90 y 80 decibeles, ¿sí? Al quitar el tono de 1 kilo, entonces ya quedó calibrado, voy a meter el ruido y ahora sí el espectro, voy a saber manejarlo, cuántos decibeles tengo en cada uno de ellos y qué frecuencia corresponde. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí en el cuestionario se les pregunta, vean, quiero maniobrar aquí porque se está saturando el voltaje con la perilla del analizador en tiempo real. A veces nos equivocamos. No es esta. ¿Por qué? Porque estoy metiendo el tono de 1 kilo. Debo maniobrar acá la ganancia del generador de audiofrecuencias. Aquí está. ¿Está claro? En la pregunta del cuestionario me dice ¿qué es y para qué me sirve el analizador en tiempo real? Ya lo dijimos. Es un oscilador y a la vez es un receptor. ¿Qué es lo que me está proporcionando? Espectros de frecuencias en tercios por octavas. ¿De cuánto? Pues ya depende, el analizador me está dando todos los valores en tercios por octavas desde 20 Hz hasta los 20.000. Pero la respuesta a veces no se visualiza completa, que dice de 20 Hz a 20.000. En la pantalla de osciloscopio a veces el ancho es menos, más estrecho. ¿Por qué? Porque depende de los transductores que estoy utilizando. Para empezar, la salida del amplificador. ¿Me está respondiendo desde los 20 Hz a 20.000? Puede ser que no. A lo mejor el amplificador me está respondiendo de 200 Hz hasta 15.000 Hz únicamente. Entonces las muy altas y las muy bajas no las voy a observar aquí. Otro puede ser también el baffle. Los altavoces a lo mejor no me están respondiendo porque sean muy bajas, lo que es el buffer. Entonces me está respondiendo a lo mejor desde 200, 300 Hz. ¿Hasta cuánto? Hasta 4.000, 5.000 Hz o hasta 15.000 a veces. Las muy altas tampoco las está registrando. Por eso entonces vamos a copiar nuestra gráfica y vamos a analizar qué frecuencias estoy visualizando. No crean encontrar que porque el analizador en tiempo real les está entregando todo el rango audible, lo van a ver en pantalla. Pero no es cierto. Necesito también un buen micrófono que me esté respondiendo desde los 20.000, de los 20.000 hasta los 20 Hz. ¿Ok? Y a veces no es posible. Los fabricantes a veces tienen problemas para fabricar un micrófono de muy buena calidad en banda ancha. Entonces a veces no los fabrican o tienen sus deficiencias, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta aquí?
Vamos a meter nuevamente el ruido. Quito el tono de 1 kilo. Y voy a meter el ruido otra vez. Ahorita aquí van a venir a ver a checar cómo están los cables. El amplificador tiene para trabajar en 2 canales. Vean la gráfica ahí. Bajé la atenuación en sensibilidad. ¿Por qué? Porque el tono de 1 kilo se satura. Porque es una sola frecuencia. Y ya con muchas, entonces debo aumentar la sensibilidad. Veo la norma que esté cercano a 2.8. Ahí está. Decíamos que el amplificador tiene para trabajar a 2 canales. En este caso estoy utilizando el canal A. O podría utilizar el canal B. Todo el mundo ya sabe entonces lo que es en los aparatos de audios, en siglas en inglés, in, que es entrada, out es salida. Entonces yo veo en su parte de atrás dónde voy a entrar, cable de entrada, y con qué conector voy a salir, en su parte, en la parte de salida del aparato, ¿no? Y tengan mucho cuidado, no se vayan a equivocar, y no solamente aquí, en la práctica, allá afuera en la industria, siempre los aparatos vienen todos en inglés. Entonces deben por lo menos manejar la analogía de las palabras que nos dicen las formas en inglés básicas, ¿no? Que la entrada, que la salida, que la ganancia, que más los debes, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo deben saber. Y ser precavidos, nunca equivocarse, en lugar de una entrada estoy conectando a la salida. Y viceversa, ¿no? Porque entonces pueden averiar el equipo. Vámonos allá adentro. Vamos a explicar ahora ya. Si se fijan, el ruido que están escuchando es un ruido blanco filtrado. Según los peritos en la materia le llaman como ruido rosa. Entonces todo el mundo debe saber que aquí en el laboratorio estamos trabajando con ruido rosa. No podríamos nosotros trabajar con ruido blanco. ¿Por qué? Porque tiene una pendiente ascendente en cada octava. Y no podríamos trabajar. Si atenuamos esa pendiente, entonces por eso estoy hablando de ruido blanco filtrado. Cuidado porque el cuestionario te pregunta esas preguntas. Y son preguntas también de examen que yo voy a hacer en forma individual. La verdad es que todo queda Entonces, grabado. cuidado con lo que están manejando en teoría y lo que están trabajando en el laboratorio. Lo primero que pregunto, explícame qué es el ruido rosa. Explícame qué es el ruido blanco. Al final de cuentas ustedes van a aterrizar en que es lo mismo. Pero se diferencia que uno es filtrado y el otro no es filtrado. La norma, entonces decíamos, también en norma nacional, estamos hablando a 1 metro de distancia. Cuando realicen su experimento, que el sonómetro esté a la mitad del baffle, no arriba ni abajo. Ustedes deben la forma de que esté a la mitad el sonómetro, a 1 metro de distancia. ¿Con qué salida de norma ya en voltaje? Para una impedancia de 8 ohms y una potencia de 1 watt, 2.8 volts. aterrizamos en 2.8 de volts. Para una impedancia de 4 ohms a una potencia de 1 watt, ¿qué salida de voltaje debe tener? Pues manejo mi fórmula de potencia, ¿no? Ustedes ya lo saben. Cuando dicen potencia es B cuadrada entre Z y cálculo B. Entonces digo, ahora mi voltaje es aproximadamente 2 volts. Pero ¿qué pasa si el amplificador es de 16 ohms? Entonces vuelvo a calcular mi voltaje. Esa es la norma. El cuestionario nos habla también de normas internacionales. Estas las van a ver en el siguiente semestre, que es electroacústica. Los diferentes peritos en la materia, normas internacionales, nos hablan de la norma Jensen, la norma WE, la norma EIA. Nos dicen, por ejemplo, para la norma Jensen debe ser a una distancia de 10 pies, la distancia. 10 pies aproximadamente 1.2, por ahí va el asunto, ¿no?
entonces es cercano a la norma nacional. WE, por ejemplo, la EIA nos me dice 30 pies. ¿Ok? Entonces en Europa a veces trabajan con la norma Jensen, a veces en Norteamérica trabajan con Jensen, a lo mejor trabajan con la norma EIA, ¿sí? Diferentes partes del mundo. Entonces dicen, para nosotros vamos a trabajar con norma Jensen. Entonces dicen, nosotros vamos a trabajar con norma WE. Nosotros con ella. Que ellos hablan en una distancia en 4 pies. ¿Sí? Es lo que ustedes van a investigar en forma, se meten a internet y ya investigan. O a veces en mis clases yo menciono las normas y digo para una distancia norma WE 4 pies de distancia. Para una norma en EIA 30 pies la distancia. Para una norma en potencia, Jensen por ejemplo, dice 1 watt. Para una norma EIA dice por ejemplo 30 miliwatt. 1 miliwatt, perdón. 1 miliwatt en EIA. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a meter sus transductores el siguiente semestre, desde altavoces, micrófonos, etcétera, etcétera, para ver su respuesta allá afuera. Y todo el siguiente semestre van a trabajar con ese equipo. Por eso mi interés verlo allá en teoría y explicarlo aquí. Si hay dudas, alguna perilla de los aparatos, algún cable, ahorita es el momento que pueden preguntar todo. Porque ya a partir de la próxima sesión ya ustedes van a realizar experimentos solos. Y deben saber manejar el equipo, calibrarlo, ajustarlo, ¿Cómo se llaman esas normas? y que el siguiente semestre Normas internacionales. lo sigan manejando y no se vaya a averiar el equipo. ¿Cómo se llama la El práctica? equipo que se vería, el equipo que paga. Análisis de ruido. Y a veces son muy caros, muy costosos, hasta su reparación. Muy costoso. Y la pérdida de tiempo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues es todo. Vámonos para que pasen los otros, ¿no? ¿Lo dejo para ver? ¿Vale? ¿Así lo dejo? Sí, conéctalo.